expulsada de una tienda de lujo frente a todos solo por ser una madre pobre que vende comida en la calle. ¿Crees que este dueño millonario quería humillarla? No, la verdad detrás de su acción te dejará en silencio total. Todavía puedo sentir el ardor de aquel instante en la cara. No se me ha borrado. Yo estaba en la entrada de la boutique de Elite, con Santiago dormido contra mi pecho dentro del rebozo azul claro. Cuando el dueño por fin apareció después de meses sin pisar esa tienda y, frente a todos, me hizo salir de ahí con mi hijo en brazos. La orden no fue un grito. Fue peor, fue firme, seca, imposible de discutir sin volverme un espectáculo más grande. Y alrededor, como siempre pasa cuando una mujer pobre es corregida en público, las miradas hicieron el resto. Algunas fueron de desprecio, otras de curiosidad. Otras de esa falsa lástima que humilla igual. Yo sentí que la banqueta se me hacía más angosta, que el vapor de mis ollas ya no olía a comida hecha con trabajo, sino a vergüenza. No dije nada, solo apreté mejor a mi niño. Junté saliva y obedecí, porque cuando una carga un bebé y además carga el susto de no tener margen para perder el día, no siempre puede defenderse como quisiera. En ese momento creí que ya entendía todo. Creí que Rodrigo Silva había ido personalmente a terminar lo que su gerente llevaba meses intentando. Creí que para él yo era exactamente lo mismo que para tantos. Una molestia frente al vidrio limpio de una tienda cara, una mancha en la imagen, una presencia incómoda entre mujeres perfumadas y aparadores perfectos. Lo vi con su traje impecable, de esos que se notan caros aunque una nunca haya tocado uno así, y pensé que venía a borrarme del mapa con la misma facilidad con la que otros firman una cuenta. No sabía nada de él, solo sabía que tenía dinero, autoridad y la clase de voz que hace que la gente alrededor se acomode sola. Yo, en cambio, tenía 6 meses sin dormir bien, una mesa plegable, comida caliente y un hijo de 6 meses que dependía de mí para todo. Así de desigual se veía la escena, así la viví. Y sin embargo, lo que más me dolió no fue moverme del lugar, fue sentirme juzgada antes de hablar. Sentir que mi esfuerzo de cada madrugada no valía nada frente al brillo del mármol y de los escaparates. Recuerdo a una señora volteando a verme como si yo hubiera llevado suciedad a propósito a esa zona de la ciudad. Recuerdo a un hombre apretando la boca, incómodo, como si mi sola presencia con un bebé le arruinara el paseo. Recuerdo a Javier, el gerente, con esa satisfacción mal disimulada de quien por fin cree haber ganado. Yo me quedé tiesa por dentro. Por fuera seguí moviéndome, porque Santiago se acomodó contra mí, respirando lento, sin saber que su madre estaba tragándose una humillación entera para no soltar el llanto ahí mismo. Eso fue lo que vi, eso fue lo que creí, pero esa no fue toda la verdad. Solo fue lo que yo alcancé a entender en ese instante, desde abajo, desde la calle, desde el cansancio. Mucho después comprendí que aquel momento, el mismo que yo recordé durante días como el peor de mi dignidad, fue el principio del cambio más grande de mi vida. No lo vi entonces, no podía verlo. Una aprende a desconfiar cuando ha tenido que sostenerse sola demasiado tiempo. Por eso, cuando el millonario me sacó de la entrada de su tienda con mi bebé en brazos, yo pensé que me estaba quitando el poco espacio que me quedaba en el mundo. No imaginé que en realidad estaba a punto de preguntarme mi nombre. No imaginé que iba a verme de verdad. Y mucho menos imaginé el motivo que lo había llevado hasta mí aquel día en la Ciudad de México. Esa mañana, como tantas otras, yo me había levantado a las 4, no por disciplina bonita ni por una de esas frases que a la gente le gusta decir sobre las madres luchonas. Me levanté porque si no lo hacía, no comíamos. Así de simple. En mi casa todo empezaba en silencio, con el cuidado torpe pero aprendido de no despertar a Santiago antes de tiempo. Primero el agua, luego las ollas, después la masa, las salsas, los tamales de mole, los verdes, los de rajas con queso. Las quesadillas las dejaba listas para armar rápido más tarde. Yo trabajaba con la cabeza medio dormida y el cuerpo ya cansado desde antes del amanecer,
pero mis manos se movían solas. Sabían medir, envolver, limpiar, volver a acomodar. Sabían hacerlo todo mientras yo escuchaba, a cada rato, si mi hijo seguía respirando parejo en su espacio. A esa hora la casa se sentía más pequeña y más seria. El sonido de una tapa al cerrarse parecía enorme. El hervor del agua era mi reloj. Yo miraba de reojo el lugar donde dormía Santiago y seguía. Molía, mezclaba, probaba la salsa con la punta de la cuchara, ajustaba la sal, limpiaba el borde de una olla, volvía a revisar. Había días en que ni siquiera recordaba haberme sentado. Pero lo hacía con cuidado, siempre con cuidado, porque si algo tenía claro era que la pobreza no me iba a quitar el derecho a hacer bien mi trabajo. Mi comida salía de mi casa, sí, pero salía limpia, bien hecha, pensada para venderse con dignidad. No había lujo en nada de eso, pero sí orden, mucho orden. Mis ollas siempre iban limpias, el mantel de cuadros rojos y blancos, doblado desde la noche anterior, las tortillas envueltas con cuidado, los letreros de precios escritos a mano, claros, sin trampas. Tamales de mole, tamales verdes, tamales de rajas, quesadillas de queso, quesadillas de flor de calabaza. Mi permiso guardado donde pudiera mostrarlo si alguien lo pedía. Mi rebozo azul claro, que era cuna, brazo extra y refugio. Cuando una trabaja en la calle con un bebé, cada detalle importa, no solo por vender, por dignidad también. Yo no soportaba que me vieran como si anduviera improvisando la vida. Mi vida era difícil, sí, pero no estaba tirada al azar. Antes de salir revisaba todo 2 veces. El cambio, las servilletas, el papel encerado, el trapo limpio para la mesa. Acomodaba a Santiago conmigo y sentía ese peso tibio sobre el pecho que al mismo tiempo me partía y me sostenía. Él tenía 6 meses. 6 meses de depender de mí para cada cosa. 6 meses de aprender mis ritmos sin haberlos elegido. A veces me daba culpa que conociera el vapor de las ollas antes que cualquier otra comodidad. A veces me consolaba pensar que al menos estaba conmigo, pegado a mi corazón, lejos de manos ajenas y de lugares donde yo no pudiera verlo. Elegí ponerme frente a la boutique Elite por necesidad y por cálculo. Ahí pasaba gente todo el día. Había oficinas cerca. A la hora de la comida salían empleados, choferes, secretarias, algunos guardias, incluso clientes que a veces preferían algo rápido antes de seguir sus compras. Y aunque sonara raro, esa zona me daba una clase de seguridad que en otros puntos no tenía. Había cámaras, había vigilancia, había luz. Yo no obstruía completamente la banqueta y mi puesto era móvil, así que me movía dentro de lo que me correspondía. Aprendí esas reglas porque las necesitaba, porque cuando una mujer sale sola con un bebé, no puede darse el lujo de ignorar ni sus derechos ni sus riesgos. No fue un lugar elegido por capricho, fue un lugar estudiado a puro miedo. Ahí había tránsito de personas, sí, pero también la posibilidad de que, si algo me pasaba, alguien lo viera. Parece poco, pero para mí no lo era. Yo no podía irme a cualquier esquina oscura, ni a cualquier calle, donde una mujer con un niño al pecho se vuelve invisible, para todos menos para quien quiere aprovecharse. Frente a Elite, al menos, había ojos, guardias, movimiento constante. Por eso aguanté tanto, por eso no me fui a la primera mirada fea. Santiago iba conmigo de 9 a 6, a veces dormido casi toda la mañana, pegado a mi pecho, a veces inquieto, buscando comer, buscando mis brazos dentro de los brazos que ya estaba usando para trabajar. Yo despachaba tamales, cobraba, limpiaba una tapa, mecía un poco el cuerpo, acomodaba el rebozo y seguía. Había días buenos, días apenas suficientes, días en que regresaba con los pies ardiendo y aún así daba gracias por haber vendido lo necesario para la leche, para el gas, para lo básico. Nada me caía del cielo. Todo salía de esa mesa vieja, de ese vapor, de esas horas. Con el tiempo, la gente de la zona empezó a ubicarme. El señor de los periódicos de la esquina me saludaba cada mañana y, si yo necesitaba ir un momento al baño o mover una cosa, le echaba un ojo a la mesa. No era familia mía ni nada parecido.
Era solo una de esas ayudas pequeñas que una no olvida porque llegan sin humillar. Algunos clientes ya sabían que me compraban sin preguntar. Uno verde, bien calientito. 2 de mole y una quesadilla. Esas costumbres también sostienen, hacen sentir que una no está luchando contra todo el mundo al mismo tiempo. Por eso me quedé allí, incluso cuando empecé a notar que al gerente de la boutique mi presencia le molestaba más de lo normal. Al principio fueron miradas, después comentarios lanzados como quien habla del clima, que la imagen, que ese tipo de negocio, que los clientes elegantes. Yo aprendí a responder poco y a sostenerme con hechos. Mi área estaba limpia, mi permiso estaba en regla, no estaba pegada a la puerta. No gritaba. No perseguía a nadie. Vendía comida hecha en casa y seguía con lo mío. Pensé que, con el tiempo, se cansaría. No se cansó. Javier fue endureciendo su trato con esos modales que no parecen groseros si uno no los mira de cerca pero lastiman igual. Nunca necesitó alzarme la voz para dejar claro que me consideraba fuera de lugar. Le bastaba la cara. Le bastaba decir, esto afecta la imagen, como si yo fuera una basura arrastrada por el viento y no una mujer trabajando. Al principio intenté pensar que solo hacía su trabajo, que quería cuidar la entrada de la boutique, que quizá yo exageraba. Luego empecé a ver el patrón. Siempre hablaba de la imagen, nunca de la limpieza. Siempre de los clientes, nunca de si yo estaba incumpliendo algo real. Me di cuenta de que había prohibido a algunos empleados comprarme. Lo supe por cómo varios me miraban desde dentro, con hambre o con pena, y luego desviaban la cara. Otros esperaban a que él no estuviera. Uno me compraba rápido y escondía la bolsita como si estuviera haciendo algo indebido. A veces yo quería reírme de lo absurdo, a veces me daban ganas de llorar. Porque una cosa es no ser bienvenida y otra muy distinta es que te hagan sentir contagiosa. Aún así resistí, no por orgullo vacío, por necesidad. Ese punto me daba ventas y me daba una protección mínima que yo no pensaba soltar sin pelear con inteligencia. Hubo 2 veces en que llamó a la prefectura. Las recuerdo bien porque las 2 sentí el mismo frío en el estómago. Los agentes llegaron, miraron la mesa, miraron la distancia con la entrada, me pidieron el permiso. Yo lo saqué con manos que por fuera estaban tranquilas y por dentro no. Expliqué lo mismo de siempre, que mi puesto era móvil, que no obstruía completamente la banqueta, que estaba dentro del horario en que solía trabajar. Ellos revisaron, vieron que no estaba haciendo nada ilegal y se fueron. Yo me quedé temblando por dentro, pero seguí vendiendo. Javier ya ni ocultaba su fastidio. Era como si le ofendiera más mi permanencia tranquila que una discusión abierta, y quizás sí. Hay gente que soporta mejor el conflicto que la evidencia de haberse equivocado. Con los meses entendí otra cosa. A Javier no le molestaba solo mi mesa. Le molestaba lo que yo representaba tan cerca de los cristales de su tienda. Le molestaba que los empleados salieran oliendo a tamal en vez de perfume caro. Le molestaba que una mujer con coleta simple, sin maquillaje, con un bebé al pecho, pudiera formar parte de un paisazona donde todo estaba pensado para verse pulido. Esa fue la parte que más me cansó. No el trabajo, el juicio constante, ese murmullo invisible que te dice que debes agradecer hasta el espacio donde apenas te toleran. Y yo, aún así, seguí. Aquel día, cuando el tráfico del mediodía ya empezaba a ponerse más pesado y el vapor de las ollas subía recto por ratos antes de perderse, vi detenerse un auto que no pertenecía al ritmo normal de esa calle. No sé explicar bien esas cosas, pero se notan. Era la manera en que se estacionó, la tensión inmediata que provocó, la forma en que Javier salió casi de inmediato. Primero vi el auto, luego vi a él bajar. Después vi al gerente acercarse con una rapidez que no usaba ni para atender clientes. Ahí entendí que no era una visita cualquiera. Sentí un hueco en el estómago, uno de esos huecos fríos que llegan antes de que pase algo malo. Me limpié las manos en el trapo, acomodé mejor a Santiago y seguí atendiendo a un cliente como si nada.
Por dentro ya me estaba preparando. No sabía entonces que Rodrigo no había pisado esa boutique en 4 meses. Yo solo vi que Javier lo recibió con esa mezcla de alivio y urgencia de quien lleva tiempo esperando respaldo. Y eso, para mí, significó una sola cosa. Por fin había venido el dueño a hacerme desaparecer. Cuando una ya ha sido medida con asco varias veces, no piensa en giros nobles, piensa en lo peor. Se adelanta al golpe, se endurece. Rodrigo Silva no se parecía a los hombres que suelen mirarte por encima del hombro y resolver rápido. O tal vez sí se parecía, pero había algo raro en la forma en que observaba. No fue directo a hablarme. No empezó señalando mi mesa. No hizo ese gesto de asco discreto que yo ya conocía demasiado bien. Miró el puesto. Miró las ollas. Miró los letreros con precios. Miró cómo entregaba un tamal envuelto en papel encerado. Miró a Santiago dormido sobre mí, y ese detalle me desconcertó, aunque en ese momento no supe por qué. Javier, en cambio, sí traía la prisa de siempre, la urgencia del problema. Yo la reconocí en su postura incluso a la distancia. Desde donde estaba, también alcancé a notar otra cosa. Rodrigo no parecía apurado por hablar, parecía revisar, como si estuviera comparando lo que le habían dicho con lo que tenía enfrente. Sus ojos se detuvieron más de lo normal en el mantel limpio, en las ollas brillantes, en los letreros escritos con letra pareja. Ese tipo de cosas casi nadie las mira. O, mejor dicho, casi nadie les da valor. Javier nunca lo hizo. Para él yo era un estorbo. Pero aquel hombre, antes siquiera de dirigirme la palabra, estaba viendo detalles. Y eso me inquietó más que si me hubiera despreciado de inmediato, porque entonces ya no supe qué esperar. Cuando terminé con el cliente y levanté la vista, él ya venía caminando hacia mi mesa. El contraste era casi ofensivo. Su traje oscuro impecable, sus zapatos limpios, la boutique brillante a su espalda. Yo con el calor pegado en la frente, olor a masa y salsa. Y mi hijo sujeto a mi pecho porque ni para tener miedo podía usar las 2 manos. Pensé, ya está, Valentina, hasta aquí llegaste, y aún así no bajé la cabeza. Lo esperé de pie, cansada pero firme, con esa clase de dignidad que a veces es lo único que una puede permitirse conservar. No sabía que, en unos minutos, todo lo que yo creía entender de ese día iba a empezar a romperse. Él se detuvo frente a mi mesa con una calma que imponía más que un grito. Yo me limpié la mano en el delantal y dije lo de siempre, aunque por dentro ya supiera que no venía a comprarme nada. Buenas tardes. ¿Le sirvo un tamal? Los de rajas salieron buenos. Fue costumbre, sí, pero también defensa. Una forma de recordarme que yo estaba ahí trabajando, no pidiendo limosna. Santiago dormía contra mi pecho, tibio y pesado, y a mí me dolía esa confianza suya porque él descansaba en mí, y yo, en ese momento, no tenía dónde descansar. El hombre no miró primero las ollas ni los precios. Me miró a mí, al rebozo azul, a la carita dormida de mi hijo, al mantel de cuadros, a mis manos. No como Javier, que solo veía un estorbo donde yo veía el sustento del día. Más bien como si estuviera tratando de entender algo que no le habían contado bien. Entonces preguntó, ¿cómo te llamas? No era lo que esperaba. Por eso tardé un segundo. En ese segundo lo medí, el traje caro, el reloj discreto, la forma de pararse sin necesidad de levantar la voz. Detrás de él brillaba la boutique. A unos pasos, Javier vigilaba con esa impaciencia agria que yo ya conocía demasiado bien. Valentina, respondí, y este es Santiago. Mi mano fue sola a la espalda de mi hijo, gesto de madre, de escudo. Él asintió apenas. Valentina, repitió. Soy Rodrigo Silva, el dueño de la boutique. Sentí que algo se me cerraba en el pecho, no por sorpresa sino por confirmación. Durante meses Javier me había dejado claro que yo dañaba la imagen del lugar, que tarde o temprano alguien más arriba vendría a quitarme de ahí. Así que cuando escuché ese nombre no me asusté, me preparé. Ya sé por qué está aquí, dije, cuidando que no se me quebrara la voz. El gerente me lo ha dejado bastante claro. Vi a Javier tensar la mandíbula, como si le molestara que yo hablara antes de que me pusieran en mi lugar.
pero ya estaba cansada de pedir permiso para existir. Trabajo aquí de 9 a 6. Mi puesto es móvil, no obstruyo toda la banqueta y tengo permiso, mantengo limpia mi área, la comida la hago yo misma en casa. Me levanto a las 4 de la mañana para dejar listos los tamales y las quesadillas mientras mi hijo todavía duerme. No molesto a nadie, no bajé la mirada. Me costó, pero no la bajé. Sentía el peso de la gente alrededor. Una señora con bolsas de la boutique, fingiendo acomodarse el cabello para escuchar. Un hombre con café que se quedó quieto unos segundos, Javier esperando interrumpirme. Rodrigo guardó silencio, y ese silencio suyo me obligó a seguir con más verdad todavía. Si me ve aquí todos los días es porque este lugar me permite vender. Hay oficinas cerca, pasa gente desde temprano, hay luz, cámaras, guardias. Para mí eso importa. Yo vengo a trabajar, a vender comida casera y a irme en la tarde con lo que se pueda, nada más. Respiré hondo. Esta es mi forma honesta de mantener a mi hijo. Honesta. Esa palabra yo no la negociaba. Rodrigo bajó la vista hacia Santiago, que se movió apenas en sueños, y me preguntó algo que me descolocó más que una amenaza. ¿Cuántos meses tiene? 6. Cumplió 6 meses la semana pasada. Mi voz cambió sola al hablar de él. Siempre me pasaba. Ajusté el rebozo con cuidado y Rodrigo sostuvo mi mirada un instante más. No me trataba como si fuera invisible ni como si ya hubiera decidido aplastarme. Era incierto. Y una mujer sola aprende a desconfiar mucho de lo incierto. Necesito hablar contigo, Valentina, dijo al fin, pero no aquí afuera. ¿Puedes venir conmigo a la boutique unos minutos? Por un momento pensé que había escuchado mal. Luego miré la entrada de Elite, el vidrio impecable, los maniquíes vestidos con ropa que seguramente costaba más que todo lo que yo llevaba encima, y sentí la vergüenza subirme por el cuello. Entrar ahí. Yo, con mi hijo en brazos y olor a masa y vapor. Volté enseguida hacia mi mesa. ¿Y mi puesto? No te voy a quitar nada, respondió con calma. Si quieres, pídele a alguien de confianza que lo cuide. No sonaba burlón. Eso fue casi lo peor porque me dejó sin la defensa fácil del enojo. Busqué con la mirada a don Ernesto, el señor de los periódicos de la esquina. Nos conocíamos de tantos días compartiendo banqueta, saludos tempraneros y cambios para monedas pequeñas. Le hice una seña y se acercó. Me echa ojo tantito, don Ernesto. No tardo. Hija, yo me quedo aquí. Le agradecí con una mirada. Apagué el fuego pequeño, acomodé la tapa de una olla. Cubrí bien la canasta de tortillas con la servilleta bordada y enderecé los letreritos de precios más por nervios que por necesidad. Cuando una vive al día, dejar las cosas ordenadas también es una forma de no desmoronarse. Está bien, dije al fin. Rodrigo se hizo a un lado para dejarme pasar primero. Ese gesto tan simple me confundió más que cualquier amenaza. Javier, en cambio, apenas se apartó con una expresión de molestia y desconcierto, como si las cosas no estuvieran saliendo según el guión que él ya había escrito para mí. Di el primer paso y sentí que estaba cruzando algo mucho más grande que una puerta. Afuera quedaban la banqueta caliente, el vapor de mis ollas, el ruido de los coches, el olor familiar del maíz y la salsa. Adentro me recibió un piso de mármol tan limpio que me dio miedo ensuciarlo con mis zapatos cansados. Las luces colgaban altas, frías, de cristal. Todo brillaba demasiado, los espejos, las vitrinas, la ropa perfectamente acomodada como si nadie sudara, nadie corriera, nadie cargara un bebé mientras trabajaba. Yo sí, y lo sentí en todo el cuerpo, en la espalda húmeda, en la frente caliente, en las manos que ya no sabían dónde ponerse porque una sostenía a mi hijo y la otra sujetaba el rebozo como si eso pudiera volverme menos visible. Santiago empezó a inquietarse apenas entramos. Tal vez por el cambio de temperatura, tal vez por la luz, tal vez porque los niños sienten enseguida cuando una no está en paz. Le acaricié la espalda y lo apreté un poco más contra mí. No quería que llorara ahí. No por él, sino por mí. Porque sentía que cualquier sonido suyo iba a rebotar en esas paredes caras como prueba de que yo no pertenecía a ese lugar.
Las miradas llegaron rápido. Una empleada dejó de doblar una blusa para verme. Otra fingió seguir acomodando un perchero, pero me siguió con los ojos. Dos clientas voltearon al mismo tiempo, de arriba abajo, mi ropa sencilla, el rebozo mi hijo. Conocía bien esa expresión, no siempre era odio. A veces era algo más fino y más cruel. Incomodidad. Yo seguí caminando. Despacio, cada paso me pesaba. No por la distancia, sino por todo lo que llevaba encima. Vergüenza, orgullo herido, miedo. Esa absurda necesidad de pedir perdón por existir en un lugar donde nadie me había invitado jamás. Pensé incluso en el olor de mi ropa, en la leche de Santiago, en el vapor que seguramente todavía se me había quedado pegado al pelo. Una piensa esas cosas, aunque no quiera. Rodrigo iba a mi lado, no delante, y Javier nos seguía unos pasos atrás. Yo podía sentirlo casi como una presión en la nuca, esperando el momento exacto en que el dueño dijera delante de todos lo que él llevaba meses queriendo decirme. Al fondo estaba la oficina privada. Justo antes de llegar, Santiago abrió los ojos, parpadeó confundido hacia las luces y soltó un quejido que se volvió un llanto pequeño, cansado, todavía no desesperado, pero suficiente para que yo sintiera que el mundo entero me estaba mirando. «Perdón», murmuré sin pensar, meciéndolo apenas. Ni siquiera supe por qué pedí perdón. Tal vez por costumbre. Tal vez porque cuando una ha sido juzgada demasiadas veces, acaba disculpándose hasta por lo que ama más. Entramos a la oficina y me quedé cerca de la puerta, sin atreverme a avanzar más de lo necesario. Había un sofá claro, una mesa impecable, un escritorio ordenado y un ventanal al fondo. Todo olía a madera pulida y aire acondicionado. Yo olía a calle, a leche, a cocina temprana, a vida real. «Siéntate, por favor», dijo Rodrigo. Me senté solo en la orilla del sofá, tiesa, con Santiago inquieto entre mis brazos. Lo acomodé mejor sobre mí, sintiendo su peso ya menos dormido y más impaciente. Javier entró también, y su cara seguía cargada de fastidio. Yo no sabía para qué me habían hecho pasar, solo sabía que seguía sintiéndome expuesta, como si me hubieran movido del sol de la calle a otro tipo de intemperie. Intenté calmar a mi hijo con palmaditas suaves, acomodando otra vez el rebozo, susurrándole su nombre al oído. Pero el llanto no se iba. Era ese llanto de hambre mezclado con sueño que yo conocía demasiado bien. El que empieza bajito, con la boquita buscando, con el cuerpo tenso, y que si una no atiende pronto termina rompiéndole a una el alma. Rodrigo lo notó antes de que yo dijera nada. «¿Tiene hambre?», preguntó en voz baja. Levanté la vista sorprendida. Asentí apenas con vergüenza, como si incluso eso tuviera que explicarlo. Sí, ya le tocaba. Miré de reojo a Javier y sentí el calor de la humillación subir otra vez. Lo último que quería era exponerme más delante de él, delante de cualquiera. Pero antes de que yo intentara ponerme de pie o inventar una disculpa para salir corriendo, Rodrigo habló otra vez. «¿Puedes alimentarlo aquí?». Yo parpadeé sin entender de inmediato. «¿Aquí? Sí, tómate tu tiempo», y entonces hizo algo que no esperaba. No se quedó mirándome, no me apresuró, no puso cara de incomodidad. Se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas, mirando hacia afuera para darme privacidad. Fue un gesto pequeño, casi silencioso, pero me desarmó más que cualquier discurso, porque yo ya venía preparada para el desprecio, para la orden, para la humillación completa. No para eso. Javier seguía allí, inmóvil, y fue Rodrigo quien dijo sin volverse: «Déjanos solos un momento». Hubo un silencio tenso. Después escuché los pasos de Javier alejándose, la puerta cerrarse, y por primera vez desde que Rodrigo se había detenido frente a mi puesto, sentí que podía respirar un poco. No del todo, no todavía, pero un poco. Con manos torpes por los nervios, acomodé a Santiago contra mí. Él se prendió enseguida, hambriento, desesperado por unos segundos y luego tranquilo, como si el mundo volviera a estar en su sitio apenas encontraba lo que necesitaba. Yo bajé la vista hacia su carita, a ese alivio inmediato que solo tienen los bebés, y sentí un nudo raro en la garganta. No era confianza,
Aún no. Era desconcierto. Porque el hombre que yo creía que había venido a terminar de quitarme lo poco que tenía acababa de darme algo que casi nadie me daba. Tiempo, pudor, espacio. Y yo no sabía qué hacer con eso. Solo sabía que, mientras él seguía de pie junto a la ventana sin voltearse, mi certeza de que ese día iba a destruirme empezaba, muy despacio, a romperse. Yo terminé de acomodarme la blusa con las manos todavía tensas y levanté la vista hacia su espalda. Seguía junto a la ventana, dándome ese margen raro que no combinaba con el hombre del traje impecable ni con el dueño de una boutique como aquella. Santiago ya mamaba más tranquilo, con esos pequeños ruiditos que solo una madre distingue, y en la oficina se había instalado un silencio extraño, casi frágil. No era un silencio de poder, era otro. Como si los dos supiéramos que algo importante iba a decirse y ninguno quisiera romperlo de golpe. Cuando por fin habló, lo hizo sin voltearse de inmediato. Me dijo que su mamá se había ido cuando él tenía 6 años. Así, seco, sin adornarlo, como quien no busca lástima porque ya se cansó de cargar una herida vieja frente a gente que no la entendería. Me dijo también que de su padre no tenía nada que contar, porque en realidad nunca había estado, que a él lo había criado su abuela Carmela en el centro histórico, vendiendo fruta en la calle. Mangos, papayas, sandías partidas y puestas en bolsitas de plástico. Yo lo escuché en silencio, meciendo a Santiago por costumbre, aunque ya casi se había quedado dormido otra vez, y no pude evitar mirarlo distinto. No porque ya le creyera del todo, sino porque ese tipo de verdad no suele inventarse con tanta simpleza. Rodrigo se giró entonces, despacio, como si no quisiera invadir el espacio que me había dado. Su voz seguía igual de baja. Me contó que recordaba el peso del sol sobre la cabeza, el ardor en la nuca, las piernas cansadas después de pasar 10 horas parado. Recordaba también algo peor, las miradas. Esas miradas que no te insultan en voz alta, pero te hacen sentir que estorbas, que ensucias, que no perteneces. Mientras hablaba, yo sentí un tirón por dentro, porque eso sí lo conocía. Lo conocía demasiado bien. Yo misma había recibido esas miradas afuera en la banqueta, a unos metros de donde él ahora tenía su tienda de lujo. Me dijo que su abuela siempre repetía lo mismo, que el trabajo honesto nunca debía dar vergüenza, que vender en la calle no era menos digno que vender en una tienda. Lo dijo con una clase de respeto que no se le dedica a una frase cualquiera, sino a una persona que te dejó algo metido en los huesos. Y fue en ese momento cuando empecé a entender que no me había hecho pasar solo para preguntarme cosas. Había algo más, algo suyo, algo que yo había despertado sin saberlo. Aún así, mi desconfianza no se fue, se movió, eso sí, cambió de lugar. Porque una parte de mí quería creerle. Otra parte, la que la vida me había entrenado mejor, pensaba que un hombre con dinero también podía aprender a decir las palabras correctas cuando le convenía. Yo no sabía todavía en cuál de esas dos partes apoyarme. Entonces hice lo único que sabía hacer cuando estaba asustada. Escuché más y hablé menos. Rodrigo me confesó que, cuando Javier le llamó esa mañana para quejarse de mí, él pensó que venía a resolver un problema de imagen. Así lo dijo, problema de imagen, y noté que le molestó pronunciar esas palabras. Me dijo que al llegar y verme afuera con Santiago, con el rebozo azul, sirviendo tamales y limpiando mi mesa, sintió algo muy feo en el estómago. Como vergüenza, pero no vergüenza de mí, vergüenza de sí mismo, de haberse convertido en uno de esos que se sientan lejos del sol, revisan reportes y olvidan cómo se sostiene de verdad la vida de mucha gente. Yo bajé los ojos hacia la cabeza de mi hijo. Tenía un remolino suave en el cabello. Siempre que me ponía nerviosa, me descubría acariciándole la espalda o acomodándole el rebozo, como si al tocarlo pudiera recordar por qué no debía confiar rápido en nadie. Sin embargo, lo que Rodrigo acababa de decir me había llegado a un lugar complicado. No porque sonara romántico, no lo era, sonaba incómodo, humano, casi como una confesión que él mismo no esperaba hacerme a mí.
Me dijo que por eso quiso hablar conmigo a solas, que no podía decidir nada sobre mí desde la puerta como si yo fuera un bulto o una molestia, que necesitaba mirarme de frente, saber mi nombre, entender por qué estaba ahí. Mientras lo decía, yo recordé a Javier hablando de la imagen, de los clientes elegantes, de lo inconveniente que era mi puesto frente a la boutique. Y sentí algo parecido al cansancio, pero más hondo. El cansancio de tener siempre que explicar que una madre no está en la calle porque sí, ni porque le guste ser juzgada, sino porque necesita trabajar y volver viva a casa con algo para su hijo. Tal vez por eso, cuando Rodrigo guardó silencio, ya no me salió responderle con dureza. Me salió la verdad. Le dije que yo estaba en ese lugar precisamente porque me protegía, que la gente pensaba solo en la fachada de la boutique, en los maniquíes, en el mármol, en los clientes con bolsas caras, pero yo veía otra cosa. Veía guardias cerca, veía cámaras, veía luz, veía movimiento de oficinas desde temprano hasta la tarde. Veía un punto donde, siendo mujer sola con un bebé, no me sentía tan expuesta como en otras calles. No era el lugar más cómodo, era el más seguro que había encontrado. Él no me interrumpió, ni una vez. Entonces seguí. Le conté que yo no escogí vender allí para molestar a nadie, ni para aprovecharme del flujo de gente rica. Escogí ese sitio porque una aprende a pensar distinto cuando carga a un hijo todo el día. Ya no buscas solo dónde vender más. Buscas dónde te griten menos, dónde no se acerquen hombres a decirte cosas, dónde si te mareas un poco por no haber desayunado alguien al menos pueda verte, dónde si el bebé llora o se enferma o necesita un cambio rápido, no te sientas completamente sola. Decir eso me costó más de lo que parecía, porque una se acostumbra tanto a resistir que a veces hasta explicar el miedo da vergüenza. Rodrigo se acercó apenas lo suficiente para sentarse frente a mí, pero mantuvo distancia. Eso también lo noté. Me preguntó con cuidado si el papá de Santiago me ayudaba. Solo eso, sin morbo, sin ese tono de curiosidad barata que tantas veces escuché de otras personas. Y aún así, la pregunta me apretó la garganta. Yo tardé en contestar. Le dije que no estaba, que hubo promesas, sí, muchas. Promesas de hacerse responsable, promesas de que no me iba a dejar sola, promesas dichas con facilidad cuando todavía todo era ilusión, y yo todavía creía que el cariño bastaba para volver serio a un hombre. Pero cuando supo que yo estaba embarazada, empezó a hacerse pequeño. Pequeño en mensajes, pequeño en presencia, pequeño en valor. Después vino lo peor, que no fue un pleito grande ni una tragedia de novela. Fue algo más común y más triste, la cobardía. Le conté que no desapareció de un día para otro, ojalá hubiera sido así de claro. No, se fue borrando. Primero las visitas, luego el dinero que según él iba a conseguir, luego la manera en que evitaba hablar del bebé. Al final, hasta su familia me hizo sentir que yo era el error, la carga, la muchacha que venía a complicarlo todo. Yo no levanté la voz mientras se lo decía, pero por dentro volví a sentir la misma mezcla de humillación y rabia que había sentido entonces, porque una cosa es que te dejen sola. Otra muy distinta es que además quieran que te sientas culpable por haber confiado. No le di todos los detalles. No podía. Había partes de esa historia que ni yo me atrevía a acomodar todavía en palabras. Pero fue suficiente para que él entendiera lo principal, que mi cautela no era orgullo ni mala actitud, ni ganas de hacérmela difícil. Era defensa, era memoria. Le dije que por eso yo no podía permitirme depender de nadie, ni de favores, ni de compasión, ni de una sonrisa amable que después cambiara. Que cada tamal, cada quesadilla, cada hora parada con Santiago en brazos, eran mi forma de no volver a poner mi vida en manos de una promesa ajena. Lo dije mirando al piso primero y luego a él, porque necesitaba que entendiera eso si de verdad quería hablar conmigo como persona y no como caso. Rodrigo respiró hondo antes de responder. Me dijo que hacía bien en ser desconfiada, que él no me iba a pedir confianza de inmediato porque no la había ganado. Y después dijo algo que se me quedó adentro,
que no había ido a echarme, que si me había pedido entrar era precisamente para no hacer conmigo lo que Javier esperaba. No quería correrme sin conocerme, no quería repetir esa violencia elegante que se disfraza de protocolo, de reglas, de imagen. Quería entender y corregir. Yo levanté la cabeza despacio. Santiago ya dormía otra vez contra mi pecho, tibio, rendido, ajeno a todo. Afuera, detrás de aquella oficina, seguían la calle, el vapor de mis ollas, mi mantel de cuadros, el señor de los periódicos cuidándome el puesto y Javier seguramente esperando una orden definitiva. Yo sabía que las palabras bonitas en privado no bastaban. Ya había aprendido eso. Pero también sabía reconocer cuando alguien hablaba desde un lugar que le dolía de verdad. Entonces Rodrigo terminó de decir lo que cambió el aire entre nosotros. Me pidió perdón, no por ser rico, no por tener una boutique, no por el contraste entre su vida y la mía. Me pidió perdón por haber permitido, aunque fuera por distancia y por confianza mal puesta en sus gerentes, que en una tienda suya se tratara con desprecio a una mujer que trabajaba de forma honesta. Dijo que la culpa no era mía por estar afuera, sino suya por no haber visto antes lo que estaba pasando ahí mismo, en una de sus 12 tiendas, a plena luz del día. Y luego fue claro, demasiado claro para que yo pudiera fingir que había entendido mal. Me dijo que no solo no pensaba echarme, sino que desde ese momento nadie de la boutique iba a volver a hostigarme. Que yo podía seguir trabajando en ese punto mientras él revisaba una forma digna y estable de proteger mi trabajo sin quitarme a mis clientes. Que hablaría con Javier, que lo haría ese mismo día. Sin teatro, sin gritos innecesarios, pero sin dejar dudas. Yo no sentí alivio de inmediato. Sentí un golpe seco de incredulidad. Como cuando llevas tanto tiempo esperando el castigo que, cuando por fin no llega, el cuerpo se queda sin saber cómo reaccionar. Lo miré intentando encontrar la trampa, la condición escondida, el precio que todavía no me decía. Pero no vi eso. Vi cansancio, vi firmeza. Vi, quizá por primera vez, a un hombre usando su poder para detener una injusticia en vez de fabricarla. Aún así, me aferré a lo único prudente. Le dije que una cosa era decírmelo a mí ahí adentro y otra sostenerlo allá afuera, frente a todos. Frente a Javier, frente a los empleados, frente a las clientas que me miraban como si mi sola existencia les arruinara la compra. Rodrigo asintió sin molestarse, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta, y me contestó que tenía razón, que las cosas importantes no se arreglan solo en privado, que si yo estaba dispuesta, íbamos a salir juntos y él iba a dejar clara su decisión donde debía quedar clara, en el mismo lugar donde yo había sido despreciada tantas veces. En ese momento entendí que lo impactante no era que el dueño de la boutique me hubiera sacado de la entrada con mi bebé en brazos. Lo impactante era el motivo. Él no me había hecho pasar para borrarme. Me había hecho pasar para verme. Y aunque yo todavía no estaba lista para confiar, por primera vez en muchos meses sentí que quizá no estaba sola frente a esa puerta. Salí de la oficina con Santiago ya tranquilo contra mi pecho y con una sensación rara en las piernas, como si el piso todavía no fuera del todo mío. Me seguía ardiendo la vergüenza de haber cruzado aquella boutique sintiéndome observada, pero Rodrigo caminó a mi lado sin apurarme y sin esa actitud de quien quiere lucirse haciendo una buena obra. Solo abrió la puerta, me dejó pasar primero y salió conmigo hasta la entrada. Javier estaba cerca, tieso, con la mandíbula apretada y esa cara de quien ya entiende que algo no salió como había planeado. Yo busqué mi mesa apenas puse un pie otra vez en la calle. Mis ollas, mi mantel de cuadros rojos y blancos, mi pequeña esquina de orden. Lo primero que vi fue al señor de los periódicos cuidando el puesto, tal como me había prometido. Cuando me reconoció me hizo una seña breve con la cabeza, como diciendo aquí sigue todo. Ese gesto sencillo de calle me apretó más el pecho que todas las luces de cristal de adentro. Entonces Rodrigo habló, no levantó la voz,
pero se hizo escuchar por Javier, por los guardias y por 2 empleadas que fingían acomodar ropa cerca de la puerta. Dijo que mientras yo siguiera trabajando como hasta entonces, con limpieza, con orden y sin obstruir el paso, nadie iba a molestarme. Y añadió que cualquier asunto relacionado conmigo pasaría primero por él. Eso bastó. Javier intentó sacar el tema de la imagen, de los clientes, de las normas que yo ya me sabía de memoria por haberlas oído durante meses. Rodrigo lo frenó con una calma más dura que un grito. Le dijo que la imagen de una tienda no se dañaba por una mujer trabajando para mantener a su hijo, sino por la forma en que se trataba a las personas. Yo sentí el cambio en el aire. Las mismas miradas que antes me habían pesado encima ahora se quedaron inmóviles, incómodas, obligadas a corregirse. Y luego vino lo más inesperado. Rodrigo se acercó a mi mesa, miró los letreros con los precios, levantó apenas la tapa de una olla para dejar salir el vapor y me preguntó qué me quedaba de tamales. Por un segundo pensé que había oído mal. Le dije que tenía de mole, de verdes y de rajas, y que todavía podía hacer quesadillas si me daba unos minutos. Él asintió y pidió suficientes para seguridad y para los empleados que quisieran comprar en su hora. Delante de todos, delante de Javier también, no fue una escena exagerada. Nadie aplaudió, nadie vino a pedirme perdón, pero vi a uno de los guardias aflojar los hombros, a una muchacha de caja acercarse con timidez y al señor de los periódicos sonreírse bajo el bigote. Yo atendí como siempre, aunque me temblaran un poco las manos al envolver los tamales en papel encerado. Rodrigo pagó sin regatear. Yo le di su cambio exacto porque tampoco iba a aceptar otra cosa. Antes de irse, solo me dijo que volvería a hablar conmigo con calma. Eso fue todo. Y aún así, cuando lo vi entrar otra vez a la boutique, entendí que algo se había movido afuera y también dentro de mí. Los días siguientes no se volvieron fáciles. Yo seguí levantándome a las 4 de la mañana, poniendo a cocer, limpiando ollas, acomodando tortillas, contando monedas y cargando a Santiago con ese cansancio que una aprende a llevar en la espalda como si fuera otra tela más. Pero afuera de Elite, la hostilidad abierta se terminó. Los guardias dejaron de mirarme como si esperaran la orden final para retirarme. Algunos empleados empezaron a comprarme otra vez, primero con cautela y luego con una naturalidad que yo ya no esperaba. Nada mágico, solo un poco de paz. Rodrigo volvió 2 días después, cerca del mediodía. Llegó solo, sin aire de inspección. Se acercó a mi puesto. Me saludó por mi nombre y me preguntó cómo había vendido el día anterior. Era una pregunta simple, pero me desarmó un poco porque venía de alguien que no necesitaba saberlo y, sin embargo, quería saberlo. Le respondí con prudencia. Bien, gracias, le dije, cuidando no sonar ni demasiado confiada ni demasiado fría. Él pareció entender ese equilibrio y no insistió más de la cuenta. ¿Compró un tamal de rajas? Preguntó si Santiago había descansado mejor después del susto de aquel día y se fue. Luego regresó la semana siguiente, después otra vez, nunca en horas absurdas, nunca exigiendo conversación cuando yo tenía clientes, nunca tratándome como si mi trabajo fuera un adorno pintoresco para hacerle sentir humilde por 5 minutos. A veces solo me saludaba desde la acera antes de entrar a la boutique. Otra se quedaba 2 o 3 minutos y me preguntaba cosas concretas. ¿Cómo iban las ventas? Si la lluvia me estaba afectando, si seguía en regla mi permiso, si necesitaba el contacto de alguien que me orientara con insumos. Siempre cosas útiles, nunca ostentosas. Y eso era precisamente lo que más me desconcertaba. Yo estaba acostumbrada a desconfiar de la ayuda cuando venía de un hombre. Casi siempre traía una cuenta escondida, una deuda futura, algo que una terminaba pagando con silencio, con culpa o con obediencia. Por eso, cada vez que Rodrigo se acercaba, una parte de mí se endurecía. Le agradecía, sí, pero por dentro levantaba una pared. No quería depender, no quería ilusionarme,
No quería convertirme en la historia momentánea de un hombre rico que un día se siente generoso y al siguiente se aburre. Santiago, en cambio, no entendía nada de mis defensas. Si Rodrigo llegaba cuando él estaba despierto, lo seguía con los ojos. Una vez hizo uno de esos sonidos pequeños, medio risa, medio burbuja de bebé, y yo vi cómo a Rodrigo se le suavizaba la cara. No intentó cargarlo, no invadió. Solo acercó un dedo a su manita y dejó que Santiago se lo apretara un instante. Ese cuidado de no tomar más espacio del que se le ofrecía me dijo más que cualquier discurso sobre respeto. Con las semanas empecé a notar también cambios alrededor. Rodrigo entraba y salía de Elite, hablaba con empleados, revisaba cosas, y después de cada visita, el ambiente en la puerta se iba acomodando un poco más. Ya nadie me decía en voz alta que espantaba a los clientes. Las muchachas de la tienda me compraban sin mirar por encima del hombro. Un guardia incluso me avisó una tarde que me recorriera medio paso porque iba a entrar un camión de carga y no quería que me salpicara el agua sucia de la calle. Parecen detalles mínimos, lo eran. Pero para una mujer sola, con un bebé de 6 meses y una mesa en la banqueta, esos detalles podían cambiar un día entero. Aún así, yo no bajé del todo la guardia. Cada vez que veía a Rodrigo con su traje impecable entrando a la boutique, el contraste me golpeaba otra vez. Él seguía perteneciendo a un mundo de mármol, cristal y oficinas privadas. Yo seguía estirando el dinero, lavando trapos y calculando cuántas quesadillas tenía que vender para completar lo de la semana. Que me tratara con respeto no borraba esa distancia. A veces, cuando se iba, me avergonzaba haber disfrutado tanto una conversación de 5 minutos. Me enojaba conmigo misma, me repetía que no confundiera consideración con destino, y entonces Javier se encargó de recordarme por qué pensaba así. Empezó con pequeñas cosas. Miradas más duras. Comentarios soltados cerca de la puerta para que yo los oyera sin que parecieran dirigidos a mí. Hablaba de gente que no conoce su lugar, de mujeres que saben aprovechar oportunidades, de cómo algunos confunden amabilidad con permiso para quedarse donde no pertenecen. Yo seguía atendiendo, limpiaba la mesa, ajustaba el rebozo de Santiago. Me tragaba el coraje porque sabía que estaba buscando una reacción. Un viernes por la tarde, una empleada se acercó a comprarme una quesadilla de flor de calabaza. Venía nerviosa, mirando hacia atrás. Mientras yo la preparaba en el comal portátil, Javier salió y la llamó por su nombre con una frialdad que helaba. Le dijo, delante de mí, que esperaba que no estuviera confundiendo las nuevas indicaciones del señor Silva con una licencia para perder el criterio. Luego me miró por fin, directo, y soltó que algunas personas eran muy hábiles para dar lástima y acomodarse donde había dinero. Sentí el golpe entero, no solo por mí, sino por lo que estaba insinuando, que yo estaba usando a mi hijo, que mi esfuerzo, mis madrugadas, mis manos quemadas por el vapor, mi permiso, mi dignidad, todo podía reducirse a una mujer queriendo pegarse al dueño de una tienda cara. La empleada se quedó inmóvil. Yo también, un segundo apenas. Después terminé la quesadilla, la envolví, se la di sin dejar que se notara cuánto me temblaba el pulso. Le pedí a Javier, con toda la calma que logré juntar, que no volviera a hablar de mí de esa manera. No alcé la voz. No hice escándalo. Solo le dije que yo trabajaba, que no le debía favores a nadie y que, si tenía un problema real conmigo, lo hablara con hechos, no con insultos disfrazados. Él sonrió de lado, con esa superioridad pequeña que tanto conocía ya, y respondió que la gente como yo siempre se ofendía cuando se decía la verdad. Esa frase me siguió hasta la noche. Volví a casa con Santiago dormido y un nudo en el pecho. No lloré en la calle porque necesitaba llegar entera. Pero al cerrar la puerta de mi casa y ver mis ollas apiladas, el mantel lavado, la rutina esperándome otra vez al amanecer, tuve que sentarme un momento. Lo que más me dolía no era Javier. Era que sus palabras tocaran justo mi miedo más viejo, que al final todos terminaran mirándome como él,
como si mi necesidad borrara mi dignidad, como si cualquier gesto bueno hacia mí tuviera que convertirse, a fuerza, en sospecha. Me quedé sentada en la orilla de la cama con Santiago respirando tibio sobre mi pecho y miré mi cuarto como si fuera el de otra mujer. La cuna improvisada junto a la pared, las ollas secándose boca abajo, la masa apartada para la madrugada, el mantel de cuadros ya limpio y doblado. Todo era pequeño, sí, pero estaba en orden, limpio, cuidado, ganado con trabajo, y aún así esa noche sentí vergüenza, no por mi casa, sino por el daño que podían hacer unas palabras cuando tocaban el miedo exacto. Javier no había ensuciado mi cuarto, había intentado ensuciar lo que yo pensaba de mí. Dormí poco. Santiago se despertó 2 veces, una por hambre y otra por el calor, y yo lo calmé en silencio, pegándolo a mí hasta que volvió a aflojar el cuerpo. A las 4 ya estaba de pie. Encendí la estufa, revisé las tortillas, acomodé los tamales de mole, los verdes, los de rajas y me obligué a seguir la rutina. Cuando una vive al día, primero trabaja, luego, si queda fuerza, se permite sentir. Amaneció con un cielo bajo, de esos que avisan lluvia desde temprano, vendí menos. Cerca del mediodía, Santiago empezó a incomodarse. No era fiebre alta ni algo que me asustara de inmediato, pero lo conocía. El llanto corto, la frente tibia, el cuerpo inquieto. Lo acomodé mejor bajo el rebozo azul claro y seguí atendiendo como pude, hasta que cayó un aguacero que vació la calle en minutos. El señor de los periódicos me ayudó a cubrir las ollas con plástico, pero aún así terminé empapada mientras recogía. Ya no tenía sentido quedarme. Fue Rodrigo quien me vio luchando con todo a la vez. Yo intentaba cerrar el puesto con una mano mientras con la otra sostenía a Santiago, y de pronto él estaba ahí con un paraguas negro mirándome con esa atención suya que nunca parecía lástima. Me preguntó si el niño estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba molesto por el clima, que ya me iba. Quise sonar firme, capaz, como siempre, pero al intentar levantar una olla se me quebró un poco la voz. No me la quitó de las manos. No decidió por mí. Solo se puso cerca y dijo que podía acompañarme, si yo quería. Ese si yo quería me desarmó más que cualquier gesto grande. Yo estaba acostumbrada a los hombres que mandaban, opinaban o prometían. Él esperaba. Y en ese momento, mojada, cansada y con mi hijo inquieto, acepté. El trayecto a mi casa me pesó más por dentro que por fuera. Me daba vergüenza dejarlo entrar a mi verdad completa. Una cosa era que me viera frente al puesto, entre vapor, servilletas y clientes. Otra muy distinta era mostrarle el lugar donde no había nada que esconder. La estrechez, las cuentas, la falta de ayuda, el cansancio de hacer todo sola. Cuando abrí la puerta y me hice a un lado para dejarlo pasar, sentí una punzada en el pecho. Rodrigo miró alrededor en silencio, no con morbo, no con esa curiosidad limpia y distante de la gente que observa la pobreza como si fuera una historia ajena. Miró para entender. Vio la mesa donde preparaba la masa, la repisa con los recipientes, la silla junto a la cuna, la cubeta limpia en la esquina, las servilletas dobladas, mi permiso guardado dentro de una mica clavada a la pared. Vio mi vida entera sin adornos. Y yo lo vi verlo todo. Puse a Santiago sobre la cama para cambiarle la ropa húmeda. Se quejó bajito, con ese llanto cansado que a mí me dolía más que un grito. Rodrigo se quedó cerca de la puerta, dándome espacio. Luego preguntó si necesitaba ir a una farmacia o llamar a un médico. Le dije que no, que primero había que secarlo bien, darle de comer y observarlo. La maternidad me había enseñado a distinguir entre el susto y la urgencia. Le ofrecí una silla. No porque ya estuviera tranquila, sino porque verlo de pie en medio de mi cuarto me hacía sentir todavía más expuesta. Se sentó y por un momento no hablamos. Solo sonaba la lluvia en el techo y la cucharita golpeando la taza donde moví un poco de agua tibia. Entonces me preguntó cuánto gastaba por semana para sacar el puesto adelante. La pregunta podría haberme herido en boca de otro, pero en él sonó distinta, como si quisiera medir el peso real de mis días antes de decir una sola palabra de ayuda. Tardé, sí.
Hablar de dinero da pudor. Mucho. Pero al final le dije la verdad. Lo que se iba en insumos, gas, stofos, pañales, lo que entraba, lo poco que quedaba, lo que significaba perder una tarde por lluvia o por un malestar de Santiago. No me interrumpió ni una vez. También le dije que no tenía margen para enfermarme, que si mi hijo amanecía mal trabajaba con él pegado al pecho, que si algo se descomponía en casa yo tenía que resolverlo sin dejar de cocinar. No lo conté para dar lástima, lo conté porque ahí, en ese cuarto, ya no había forma de fingir una versión más ligera de mi vida. Rodrigo escuchó inclinado hacia adelante, serio, atento, sin prisa por salvarme y sin ansiedad por quedar como un héroe. Tal vez por eso empecé a creerle. Y justo por eso quise alejarme. Los días siguientes siguió apareciendo, a veces con cualquier pretexto pequeño. Preguntarme cómo había pasado la noche Santiago, ver si seguridad seguía respetando lo que él había ordenado. Comprar un tamal y quedarse hablando apenas 2 minutos. Nada aparatoso, nada que me pusiera en deuda, pero la constancia tiene un poder raro. Una aguanta el interés de un hombre impulsivo. Lo que desarma de verdad es un hombre que vuelve, cumple y no exige nada a cambio. Empecé a esperarlo sin querer aceptarlo. Eso fue lo peligroso. Notaba cosas que me daban paz y miedo al mismo tiempo. Cómo saludaba al señor de los periódicos por su nombre, cómo le hablaba a Santiago aunque él apenas respondiera con sonidos, cómo jamás cruzaba ciertos límites. Nunca me tocó sin necesidad. Nunca habló de mí como si fuera un proyecto suyo, nunca quiso comprar mi confianza con lujos, y aún así cada gesto suyo movía algo en mí que yo había enterrado desde que el papá de Santiago se fue, dejándome sola con promesas rotas y vergüenza ajena. Porque uno aprende que el interés puede durar una semana, que la admiración a veces se acaba cuando aparece el llanto del bebé, la ropa repetida, la mujer ojerosa que se levanta a las 4 de la mañana. Aprende que hay hombres a los que conmueve una historia, pero no les alcanza el corazón para sostener la vida real que viene con ella. Y Rodrigo, precisamente porque no parecía uno de esos, me asustaba más. Una tarde, cuando ya estaba guardando las últimas cosas y Santiago dormía profundo, Rodrigo me dijo que quería invitarme a tomar un café cerca cuando yo terminara. Lo dijo con calma, casi como quien pide permiso para entrar. Sin presión, sin asumir. Yo sentí que el piso se me movía no por el café, sino por todo lo que ese café podía abrir si yo aceptaba. Le dije que no. No inventé una excusa elegante. Solo le dije que no era buena idea, que necesitaba mantener las cosas claras, que agradecía de verdad lo que había hecho, pero que él y yo veníamos de mundos demasiado distintos. Mientras hablaba, una parte de mí quería decirle la verdad completa, que sí quería ir, que me gustaba hablar con él, que me estaba acostumbrando a sentirme segura cuando lo veía llegar, pero también sabía lo que me costaría caer si me equivocaba. Rodrigo no se ofendió, tampoco insistió. Me miró con esa quietud suya y dijo que entendía, que no quería complicarme la vida ni hacerme sentir comprometida por nada, que iba a respetar mis tiempos. Fue tan decente en su respuesta que me dolió más. Casi habría sido más fácil si me hubiera presionado. Así, en cambio, me dejó sola con mis ganas y con mi miedo. Esa noche intenté alejarme de él por dentro. Contesté menos. Bajé la mirada cuando llegaba, hablé solo lo necesario. Me repetí, una y otra vez, quién era yo y qué estaba en juego. Pero el corazón no obedece tan fácil cuando alguien empieza a mirarte con dignidad. Lo intenté, de verdad lo intenté. Entonces llegó la prueba que ya no me dejó esconderme detrás del orgullo. Santiago había pasado mala noche por la misma molestia del clima y yo amanecí tarde para mis propios estándares. Aún así cociné, cargué las ollas, armé el puesto y salí. Necesitaba vender. No había opción. Llegué un poco después de las 9 y desde lejos supe que algo iba mal. Había 2 personas de prefectura hablando con Javier frente a la boutique. Se me heló la sangre. No necesité escuchar demasiado. Javier estaba señalando mi espacio, mi mesa,
la distancia con la entrada, repitiendo otra vez lo de la imagen y las molestias. Pero esta vez había añadido algo peor, que yo me estaba aprovechando de la buena voluntad del dueño, que usaba a mi hijo para dar lástima, que ya me creía intocable. Sentí la cara arder. Ese golpe me dolió más que la amenaza de perder el lugar, porque tocaba justo mi miedo más viejo. No solo que me quitaran el trabajo, sino que la gente pensara que cualquier gesto bueno hacia mí tenía que esconder interés o manipulación. Quise defenderme, sacar mi permiso, explicar. Santiago empezó a llorar al sentir mi tensión. Las manos me temblaban. Por un segundo horrible sentí que iba a perder al mismo tiempo mi sustento, mi calma y el poco respeto que había logrado construir. Rodrigo llegó antes de que la escena me rebasara. Bajó del auto, miró primero a Prefectura, luego a Javier y después a mí, empapada de nervios, con Santiago llorando contra mi pecho. No alzó la voz ni montó un espectáculo. Preguntó qué estaba pasando. Javier habló rápido, con ese tono pulido que usaba cuando quería parecer razonable. Dijo que solo estaba buscando orden, que la situación ya se había salido de control, que mi presencia generaba comentarios y que además yo había empezado a aprovechar una cercanía indebida. Yo no podía ni respirar bien. Rodrigo le pidió a uno de los funcionarios que revisara mi permiso. Yo lo saqué de la mica con dedos torpes y se lo entregué. El hombre lo revisó, midió la distancia, hizo 2 preguntas y confirmó lo que yo llevaba meses sosteniendo. Mi puesto era móvil, mis papeles estaban en regla y no obstruía completamente la banqueta. Javier apretó la mandíbula. Yo seguía temblando, pero ya no de la misma manera. Entonces Rodrigo dijo algo que todavía recuerdo con una claridad casi dolorosa. Dijo que el problema nunca había sido mi trabajo, sino la manera en que se había querido convertir mi presencia en una vergüenza. Que una madre con su hijo en brazos, trabajando con permiso y con limpieza, no era una amenaza para ninguna boutique, y que él no iba a permitir que el nombre de Elite sirviera para maltratar a una mujer solo porque a alguien le incomodaba verla ganar el pan de forma honesta. No me lo dijo solo a mí, lo dijo frente a todos. Después miró a Javier. No levantó la voz, ni falta hacía. Le recordó con una calma seca que cuidar la imagen de un negocio no le daba derecho a perseguir a nadie, que una cosa era administrar una tienda y otra muy distinta usar el puesto para humillar. Javier quiso decir algo, lo vi tomar aire, acomodarse el saco, buscar una salida. Pero Rodrigo le marcó el límite con una sola frase. Después hablamos tú y yo, y ahí entendí que la escena ya no estaba en manos de Javier. Santiago seguía inquieto en mis brazos. Le besé la frente, le acomodé el rebozo azul claro y traté de concentrarme en su respiración, en ese calor pequeño pegado a mi pecho que siempre me devolvía al suelo cuando sentía que el mundo se me movía. Yo todavía esperaba lo peor, que me dijeran que me retirara por hoy, que me prometieran una revisión, que me dieran una falsa amabilidad antes de quitarme el lugar. Una aprende a sospechar hasta de los gestos suaves, pero Rodrigo se volvió hacia mí y habló distinto. Valentina, quiero hablar contigo adentro. Solo un momento. Tu puesto no se va a quedar solo. Yo miré la mesa, las ollas bien tapadas, los letreros escritos a mano, el mantel de cuadros rojos y blancos que ya conocía cada pliegue de mi cansancio. Miré también al señor de los periódicos, que seguía cerca, atento como siempre. Antes de que yo dijera nada, él mismo se acercó un paso y asintió con la cabeza, como diciendo que me fuera tranquila. Ese gesto mínimo me sostuvo más de lo que cualquiera habría imaginado. A veces una sigue por eso, por una lealtad pequeña. Rodrigo esperó, no me apuró, no me tocó, no tomó por hecho que yo iba a obedecer solo porque él era el dueño y yo la vendedora de la calle. Y ese detalle tan simple me movió algo por dentro. Asentí al final, más por cautela que por confianza, y entré con Santiago en brazos mientras el señor de los periódicos se quedaba vigilando mi puesto. Cruzar la boutique fue como entrar a un lugar donde mi cuerpo estorbaba.
El mármol devolvía cada paso. Las luces caían demasiado blancas. Todo olía a perfume caro, a tela nueva, a aire acondicionado limpio. Yo sentía el vapor de mis ollas todavía pegado a la ropa y las manos con ese olor familiar a masa, a servilleta, a trabajo. Varias personas me miraron. Algunas bajaron los ojos enseguida. Otras se quedaron observándome con una curiosidad que dolía porque no era abierta, pero tampoco amable. Quise hacerme invisible, no por vergüenza de lo que hacía, por cansancio, por no tener fuerza para otra humillación más. Rodrigo caminó delante de mí sin apresurarme. Javier venía unos pasos atrás, tenso, molesto, como si mi sola presencia entre los aparadores le ensuciara algo. Yo mantuve la espalda recta por puro instinto. Llegamos a la oficina del fondo y allí el ruido de la tienda bajó un poco, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre mi vida y la de ellos. «Siéntate, por favor», me dijo Rodrigo. Me acomodé en la orilla del sofá, con cuidado, sin soltar a Santiago. No sabía dónde poner las manos. No sabía cómo ocupar mi cuerpo en un espacio así sin sentirme fuera de lugar. Rodrigo se quedó de pie un momento, observando a mi hijo más que a mí, y luego preguntó en voz baja, «¿Tiene hambre?». Yo parpadeé. Esa no era la pregunta que esperaba. Miré a Santiago, que ya movía la boquita, inquieto, con ese llanto a punto de regresar. Sí, le dije, «Creo que sí». Entonces Rodrigo señaló la zona junto a la ventana. «Puedes alimentarlo aquí». Yo me doy la vuelta y lo hizo. Se fue hacia la ventana y me dio la espalda sin teatro, sin incomodarme más de la cuenta, como si mi pudor mereciera respeto. Yo me quedé mirándolo un segundo, desconcertada, porque hasta ese momento todo en mí seguía listo para defenderse, y sin embargo él no estaba empujándome contra ninguna pared invisible. Me estaba dando espacio. Solo eso, espacio. Acomodé a Santiago y me concentré en él. En su respiración, en sus manitas cerradas, en cómo poco a poco fue calmándose contra mí. Mientras lo atendía, yo seguía pensando en lo que acababa de pasar afuera, en la revisión del permiso, en la cara de Javier cuando confirmaron que mis papeles estaban en regla, en la manera en que Rodrigo no había discutido sobre suposiciones, sino sobre hechos. Cuando Santiago por fin se tranquilizó, el silencio en la oficina se volvió menos pesado. Rodrigo seguía junto a la ventana. Luego habló, todavía sin mirarme de frente. «Mi abuela me crió vendiendo fruta en la calle». Levanté la vista. Él se giró despacio entonces, como si no quisiera soltar aquella verdad de golpe. Me contó que su abuela Carmela había sacado adelante la vida con mangos, papayas y sandías en el centro histórico, que él conocía el sol encima de la cabeza, el cansancio en los pies, las miradas de la gente que pasa de largo como si una no existiera, que su madre se fue cuando él tenía 6 años y que su padre nunca estuvo realmente, que todo lo digno que había aprendido sobre el trabajo lo había aprendido de una mujer que vendía en la calle y jamás se avergonzó de hacerlo. Yo no dije nada. Solo escuché. Cuando Javier me llamó esta mañana, continuó, usó palabras que me hicieron ruido. Mi imagen, inadecuado, espanta clientes. Vine pensando que iba a resolver un problema de la tienda, y cuando te vi allá afuera, entendí otra cosa. Entendí que me había convertido en uno de esos hombres que dejan de mirar a las personas y solo ven lo que les estorba. Eso sí me golpeó, porque no sonó a discurso bonito. Sonó a vergüenza, a una vergüenza vieja y real, de esas que una no inventa si no la está sintiendo de verdad. Yo seguía cauta, claro que sí. Un gesto respetuoso no borra meses de presión ni me obliga a confiar, pero ya no podía fingir que él era igual a los demás. Me preguntó entonces por qué ese lugar era tan importante para mí y le respondí la verdad, o al menos la parte de verdad que podía decir sin romperme entera. Le expliqué que yo había elegido ese punto porque era seguro, porque había luz, cámaras, gente entrando y saliendo, guardias cerca, porque estando sola con un bebé de 6 meses yo no podía darme el lujo de instalarme en cualquier esquina. Le dije que no estaba allí por capricho, que mi puesto era móvil, legal, limpio,
que yo hacía todo en casa desde las 4 de la mañana, que cocinaba, cargaba ollas, preparaba el mantel, los letreros, las tortillas, y me llevaba a Santiago porque no tenía con quién dejarlo. Mi voz se me apretó un poco cuando habló del papá de mi hijo. No entré en todo, no hacía falta. Le dije solo que no estaba, que las promesas fáciles ya no me servían, que yo no esperaba rescates de nadie. Rodrigo me escuchó sin interrumpirme. Eso también contó. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego se acercó lo suficiente para hablarme con claridad, pero sin invadirme. No te saqué de la entrada para correrte, Valentina. Te hice pasar porque no quería seguir permitiendo que hablaran de ti como si no fueras una persona, y porque necesitaba pedirte una disculpa que te debían desde hace meses, empezando por esta tienda y por mí. Yo lo miré fijo. Creo que fue la primera vez en todo el día que lo hice de verdad. No sabía lo que estaba pasando aquí, continuó, pero debía haberlo sabido, y ahora que lo sé, no voy a dejarlo igual. Entonces salió conmigo. Ese regreso a la zona pública fue distinto al primero. Yo seguía nerviosa, sí. Seguía con Santiago en brazos y con el corazón desordenado. Pero ya no iba sintiéndome arrastrada. Rodrigo caminó a mi lado hasta la entrada y, delante de empleados, clientes y guardias, dejó las cosas claras. Dijo que mi puesto estaba en regla, que nadie de la boutique volvería a hostigarme, que sus empleados eran libres de comprarme si querían, y que cualquier asunto futuro debía tratarse con respeto, no con desprecio. Javier se quedó callado, no por humildad, por derrota. El señor de los periódicos me devolvió una de las tapas que se había movido un poco y me miró con una media sonrisa, de esas que casi no se notan. Yo volví a mi mesa todavía aturdida. Rodrigo, delante de todos, me pidió 2 tamales y una quesadilla. Pagó lo justo, sin exhibirse, sin convertir mi trabajo en caridad. Después les dijo a 2 empleados que, si querían comer, podían hacerlo sin pedir permiso a nadie, y algo cambió en el aire. No voy a decir que de pronto el mundo se volvió amable. No fue así. Pero las miradas ya no eran las mismas. Las personas que antes me observaban como si yo fuera una mancha en la entrada, ahora habían escuchado al dueño decir, en voz clara, que mi trabajo era digno. Que el problema no era yo, era el prejuicio. Ese fue el verdadero motivo. No me sacó de la entrada para humillarme. Me hizo pasar porque quiso verme de cerca, escucharme sin el ruido de la calle, comprobar con sus propios ojos lo que Javier llevaba meses deformando y detener una injusticia que se estaba cometiendo en su nombre. Quiso corregir antes que expulsar. Quiso entender antes que decidir. Y para mí eso lo cambió todo. Porque yo había salido tantas veces de lugares sintiéndome menos, que cuando por fin un hombre con poder usó ese poder para proteger mi dignidad en vez de aplastarla, no supe ni qué hacer con eso. Me costó creerle. Me costó relajar el cuerpo. Me costó incluso darle las gracias sin sentir que estaba cediendo demasiado. Pero esa tarde, frente a la boutique Elite, con Santiago ya dormido otra vez contra mi pecho y el vapor de mis ollas subiendo limpio en el aire, entendí algo que no olvidé nunca. El día en que creí que me estaban echando de la entrada de aquella tienda fue, en realidad, el día en que por fin alguien me miró completa, no como estorbo, no como lástima, no como problema, como mujer, como madre, como trabajadora, y sí, ese motivo me impactó más que cualquier humillación.